Buenos días, estamos hoy nuevamente en su programa, Inclusión Educativa, Realidad o Quimera. Hoy estamos anticipándonos 2 días al Día Nacional del Sordo, a los festejos que realiza Educación Especial con motivo del Día del Sordo, ¿sí? Tenemos a un invitado especial, él es José Manuel, él es intérprete y es quiero checar, se me olvidaba esta parte, él es un modelo lingüístico en el CAN número 6, especial para niños y jóvenes sordos. Él es docente, un docente sordo. Sí, en este caso por eso nuestra intérprete Ana Lilia está aquí en medio de nosotros para servirnos de traductor, en mi caso para traducirle a José Manuel la lengua oral y para traducirme la lengua de señas a la lengua oral o al español hacia mí. Este es un programa muy importante en este sentido para que veamos todas las implicaciones que tiene el ser sordo y las dificultades que puede significar para ellos y para nosotros la comunicación, ¿sí? Pero en un primer momento yo quiero preguntarle a José Manuel, ¿qué se celebra el Día del Sordo? Dice, el Día Feliz del Sordo, dice, es un término mal empleado porque no es el Día del Sordo. Anteriormente llegó a México Eduardo Huet y él fue el que fundó la primera Escuela Nacional de Sordos en 1865. Entonces él empezó a apoyar a la escuela como con estudios pilotos, viendo las necesidades que se tenían, pero ya en febrero de 1867 fue que se fundó de manera oficial con el apoyo del presidente Juárez. Entonces fue la fundación de la Escuela Nacional del Sordo. Es el festejo de la fundación de la primera Escuela Nacional para Sordos en 1867. Fue una fecha importante que está reconocida a nivel nacional. Todos piensan que es el Día del Sordo el 28 de noviembre, pero no, en realidad es la fecha en la cual se fundó la primera Escuela Nacional para Sordos. Aparte, acerca de lo que leí un poco, o sea, cuán importante es la visión de un líder, ¿sí?, para incluir a toda la población. En este caso es como Benito Juárez tuvo esa visión de invitar a Eduardo Huet para abrir una escuela y abrir con ella la posibilidad de la educación del sordo. Sí, dice, a partir de ahí, pues fue la enseñanza. La primera escuela fue la enseñanza a partir de la lengua de señas para niños sordos. Él empezó a buscar algunos sordos, hombres y mujeres. Entonces formó grupos y les empezó a enseñar lengua de señas. Él como maestro y Juárez pues apoyó el proyecto y de ahí en adelante se desarrollaron más escuelas. Esto es muy importante porque considero que no solamente es la cuestión de abrir la educación del sordo, sino permitir que se visualicen como personas como cualquier otro y sobre todo acceder a ese derecho de la educación les da la posibilidad y les abre la puerta de relacionarse con todas las demás personas de una manera diferente, ¿no? Siento que el abrir la posibilidad de la educación es darle la oportunidad a ellos, ¿sí? O no dárselas, más bien que ellos accedan a su derecho de ser educados como cualquier otro y que eso mismo les brinde la posibilidad de realizar un ejercicio social de su persona con todos sus derechos, o sea, de poder acceder a un empleo, ¿sí?, poder vincularse, acceder a todos esos conocimientos que tiene nuestra cultura y que precisamente a veces por no tener una educación formal o por carecer de una lengua formal que a veces no se adquiere en el seno familiar,
¿sí? Les abre una infinidad de oportunidades. Dice, sí, también dice, a partir de la lengua de señas, pues los sordos aprenden. Ajá, sí, algunos padres pues todavía se avergüenzan de tener hijos sordos o los dejan en casa. Y pues ellos crecen ignorantes y es importante que se acerquen con otros sordos para que aprendan de otros sordos la lengua de señas, aprendan a comunicarse y también a través de esta lengua aprender el español como una segunda lengua. Pero sí es muy importante todas las materias, todos los conocimientos, historia, geografía, pero también empleos también, diferentes talleres, todo eso lo puede lograr un sordo que asiste a la escuela, que vaya. Los sordos que se quedan en casa pues se pierden esa oportunidad y es como dejarlos como excluidos. Entonces necesitan pues avisar que los sordos todos deben de integrarse a una escuela para una vida mejor. Ajá, y para que también desarrollen su intelecto y sus conocimientos. Yo quiero señalar algo, cuando lo veo hablar acerca de lo que he leído, o sea, normalmente a veces se pone la escritura, o la lectura y escritura del español, como, sobre todo en las culturas de Occidente, como si fuera el único mecanismo para desarrollar procesos intelectuales complejos, ¿no? Sin embargo, muchos estudios han señalado que no necesariamente, que en realidad son los hábitos reflexivos los que permiten el desarrollo pues de esa capacidad intelectual que poseemos todos los seres humanos, ¿no? Y esto lo quiero señalar porque a veces se cuestiona el que los sordos no accedan al español escrito, pero la escuela por sí misma genera en ese intercambio, en esa interacción con otros miembros de esta comunidad sorda y con esa propia lengua, esos hábitos reflexivos que a veces en la familia no se desarrollan, incluso porque ni siquiera conocen la lengua. Dice, sí, porque los oyentes, ellos tienen su cultura a través de una comunicación y la comunicación que ellos tienen es fonológica y para ellos es muy natural escribir. Cuando se encuentran con una persona que es sorda y dicen, bueno, ¿por qué no aprende? Pero porque a ellos tienen la limitante, les hace falta a veces estructurar bien, pero porque los sordos, los oyentes se estructuran bien porque tienen esa parte fonológica y nosotros no, nos hace falta y sí es un constante estar en conflicto, cómo se escribe, cómo se traduce, cómo a veces se tiene duda con respecto a lo que nosotros escribimos porque pues nosotros no podemos o nos es muy complicado acceder porque no tenemos esa parte fonológica que el oyente tiene. Entonces nosotros sí aprendemos algunas palabras y con esas poco a poco incrementamos más vocabulario y tratamos de comunicarnos de manera eficiente escrita, pero no así como muy muy exacta, sino algo que nos funcione para comunicarnos y darnos a entender. Así es, yo creo que esta parte es muy importante, que el español sea como esa segunda lengua, ¿no? Que permita expandir las posibilidades de comunicación del sordo, pero que no tenemos que perder de vista que es la lengua de señas precisamente su lengua natural, ¿sí? Y que para incluirlos todos los demás tendríamos que aprenderla, ¿no? Como una segunda lengua, sobre todo la familia del sordo. Sí. Es a partir de la lengua, la cuestión visual que el alumno va a entender, se va a apropiar de los conocimientos o los niños. A veces sí, su escritura
ponen una palabra que a veces no entienden y de pronto decimos, híjole, ¿qué significa? Pero después en casa es importante que el sordo también enriquezca su vocabulario, busque las palabras que él no entiende. Ajá, entonces los sordos, ese es uno de los hábitos que se debe de formar en la escuela, que ellos incrementen su vocabulario, que investiguen. Uh-huh. Dice, bueno, a veces por las ilustraciones ellos también, o los dibujos, ellos se dan una idea de lo que está escrito. Ok, en esta parte de que la familia tiene que ser como el primer elemento que aprenda la lengua, ¿sí? Cuando se tiene un hijo sordo en la familia, ¿qué le tendría que decir él a los padres, ¿no? Porque muchos padres, a pesar de tener el hijo sordo, de que se les haya informado que deben de aprender la lengua de señas, no lo hacen y a lo mejor no se dan cuenta que meten a su hijo en una situación de soledad terrible, ¿no? Que aunque esté con ellos es como si no estuviera, porque no puede comunicarse, no puede decir lo que siente, lo que piensa, o si lo expresa es como si no fuera escuchado porque los demás no lo comprenden, ¿no? Entonces es como apartarlo, como aislarlo. Esa es una parte como muy triste, pero me gustaría que él dijera, ¿sí? ¿Qué es lo que le recomendaría a las familias en ese sentido? Sí, dice. Bueno, hay familias donde, bueno, yo conozco que hay padres sordos, hijos sordos, pero bueno, cuando son padres oyentes y hijos sordos, bueno, una de las primeras cosas es de que, bueno, tiene que empezar a usar la lengua de señas, sobre todo para la educación básica, que no lo tiene que dejar de lado o no incluirlo, sino al contrario. Los papás tienen que tener la necesidad y atenderlo, ¿no? Uh-huh. Porque un niño sordo tiene la necesidad de tener la atención de los papás, de tener la comunicación de los papás. Si no, el sordo crece aislado y el niño sordo pues nada más se queda viendo que sus papás se comunican entre ellos. A veces se ponen aburridos. Pero también hay casos donde los papás tienen mucho interés en sus hijos y empiezan a aprender la lengua de señas y algunos hasta se hacen intérpretes, pero son no solamente algunos que ponen atención a la situación comunicativa de sus hijos. A veces también pues los papás fungen como intérpretes en diferentes cosas, como programas de televisión o cosas así. Ellos les van diciendo las noticias, pero a veces los papás tienen que estudiar más porque de pronto tienen que dar el mensaje que a sus hijos bien, dar más detalles. Por ejemplo, si hay un huracán, ¿en dónde? ¿En Acapulco? ¿Qué es lo que va a haber? Según las noticias, ¿no? Que a veces algunos papás con su limitado comunicación en lengua de señas, a veces la comunicación es muy limitada porque le dice el hijo, ¿qué está pasando? Pues está lloviendo. ¿Y qué está pasando? Está lloviendo. Entonces le dicen lo mismo y el niño sordo pues se aburre porque la comunicación con sus papás es muy pobre, muy pobre. Por eso la necesidad de que los papás tengan más vocabulario en lengua de señas. Entonces, en ese sentido, el vocabulario en la lengua de señas va a permitir enriquecer no solamente la propia lengua del niño, sino además va a permitir enriquecer su crecimiento y poder responder a todas esas dudas. Porque como dices, está lloviendo, pero el niño puede decir, ¿y qué más? Está lloviendo, ¿y qué más? O sea, y el padre no responde pues a todo ese conocimiento que puede adquirir a través de ellos, ¿no? O sea, el niño se queda con que, pues sí está lloviendo, pero ya no sabe más, no sabe los efectos de esa lluvia, si fue fuerte, si fue moderada, si fue leve, ¿sí? Y sobre todo, si trajo beneficios o trajo prejuicios para la gente donde sucedió la lluvia, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, nos vamos a un breve corte y regresamos con ustedes en 5 minutitos. No se nos vayan.
Maestro José Gabriel Luján. Escuela Secundaria General Cerro de las Campanas. 60 alumnos. Fuera de su horario de trabajo, logró formar con sus alumnos grupos musicales. Ya está organizando conciertos a nivel estatal. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, Licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como lengua extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, Licenciado Benito Juárez García. Listo. Vámonos ya. Maestra Lorena Meléndez. Jardín de Niños Profesora María Patiño, viuda de Olmedo. 40 alumnos por grupo. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Muy bien. Qué bueno, ¿qué aprendiste? Las fracciones. Sí. Voy a preparar mi clase para mañana. ¿Me ayudas? Sí. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. Maestro Armando Rodríguez. Escuela Secundaria Técnica número 1, Campeche. 360 alumnos diarios. Fuera de su horario de trabajo, armó 2 equipos de fútbol con sus alumnos. Apoya y aconseja a padres de familia. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas. Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ.
Ya estamos nuevamente en su programa, otra vez con Ana Lilia, con José Manuel, ¿sí? Y este programa quiero enfatizar que sea desde lo que piensan y lo que siente el sordo, ¿no? No quiero poner palabras, ¿sí?, sobre lo que yo pienso y creo que él siente, sino que sea él quien hable de viva voz, o sea, qué es lo que vive un sordo, ¿no? Y vamos a empezar un poquito con cómo es esa educación del sordo. ¿De él cuando era chico? Sí. Uh-huh. Él estuvo en el Instituto de Comunicación en México. Uh-huh. Sí, pues mi mamá me llevó allá porque consideraba que era difícil. Yo usé mucho tiempo los auxiliares auditivos y terapia del lenguaje. No, para mí estaba prohibido usar señas. Iba al instituto de comunicación humana, pero para el adiestramiento vocal, de voz. Y a mí se me hacía muy complicado repetir palabras y por dentro estaba ya muy desesperado. Ya después ya en casa también yo tenía que usar unos audífonos ya antiguos en esta época, y me decían, por favor, a ver, repite, por favor. Pues yo no entendía. Y mi mamá me decía, escribe esto, escribe mamá, dibuja esto, con fotos, con material recortable. Y luego los verbos, muy complicado, muy difícil. Tenía mucha paciencia, para mí era muy desgastante ver la articulación de las palabras. Luego decían, dame agua. ¿Y yo qué? Y yo daba otra cosa porque yo no entendía la palabra agua. Por favor, dame agua. Y pues yo pensaba, creo que me está diciendo esto, no sé cuál. Y a veces yo adivinaba. Y hasta que mi mamá me señalaba, es eso, sí, es eso. Entonces ya, por fin cumplía con la tarea de cumplir con el ordenamiento, pero después ya pues me integraron, en una escuela, pero seguí usando los aparatos. Y en la escuela en que me integraron eran puros niños oyentes. Y pues ya yo me sentía muy triste, muy frustrado. Todos hablaban. Y me decían, ándale, tú habla, trata de hablar. Y ellos pensaban que era fácil, que yo no quería hablar. O hasta que un maestro llegó y les dijo, no, déjenlo de molestar, no es que sea serio, que no él es sordo. Vean, él es así como que a través de la mirada. Entonces así fui comunicándome poco a poco, pero con señas. Ya en la primaria, después me cambiaron mis audífonos a unos ya más modernos, y continuaba en la escuela integrado con oyentes. Pero yo no podía usar lengua de señas. Yo deletreaba las palabras, las deletreaba o trataba de comunicarme con los oyentes buscando la forma de las cosas. Y como que de pronto me adivinaban, hasta que empezamos a comunicarme por el español. Dice, yo la verdad tenía mucha pena porque para mí yo no entendía las palabras y me decían, dime, y yo, ¿qué significa? Yo no entiendo esas palabras, no puedo, eso no me lo enseñaron. Nada más repetía palabras, pero no sabía qué significaban. Y después pues yo veía y de pronto pues ya veía la biblioteca de la casa de mis papás o veía la televisión. Papá y mamá estaban pues siempre ocupados, platicando entre ellos. Entonces ellos pues él sentía mucho aburrimiento. Entonces yo empecé por optar por irme por los libros. Y de pronto había cosas y temas que me gustaban. Entonces yo empecé a investigar más del mundo, de geografía. Hubo hasta que completé y leí toda la biblioteca que tenían mis padres. Así de todos los días, desde todos los días y todos los años, desde que yo estaba pequeño. Luego mis papás empezaron a comprarme más algunos, pero siempre buscando las ilustraciones y las palabras, pues, pero el español, ahí supe cuán importante es el español para entender. Entonces, cuando yo no entendía algo, pues yo buscaba la traducción en el diccionario o ya me explicaban. Todavía hasta ese entonces yo tenía prohibido la lengua de señas. Hasta los 15 años que conocí a unos sordos me dijeron, ¿qué? ¿Tú no sabes lengua de señas? Dijeron, no. Entonces ellos me empezaron a enseñar lengua de señas y entonces ya yo entendía todo. Empecé mi papá y mi mamá se enojaban que yo hiciera señas, decían que no,
que por eso tantos años de comunicación oral. Yo me estuve muy triste por eso, y bueno, yo les engañaba, fingía, yo decía, sí, hablo con ellos, pero cuando ellos no se enteraban, pues yo usaba las señas. Dice, hasta que una tía vino y entonces sensibilizó a mis padres y les dijo sobre la importancia que para mí era usar las señas. Entonces ya mis papás reflexionaron y me dieron permiso de usarlas. Y de ahí ya yo me sentí con la libertad de comunicarme en todas partes. Entonces ahora ya también algunos de mi familia han sabido y ya son intérpretes, y ahorita pues ha cambiado todo. Pero sí, siempre el interés por conocer cosas nuevas, a mí me gusta conocer nuevos temas, nuevos conocimientos, y compro libros y hago mi propia biblioteca. A veces cuando no hay, pues bueno, a veces primos o así van y pues que no saben, entonces siempre me buscan ayuda cuando se trata de algún libro, algún tema, porque yo de pronto les ayudo a decir. Yo también muchos años estuve participando en el grupo de Boy Scout, todos eran oyentes, todos. Entonces yo no quería ir al principio. Entonces de pronto pues sí dijeron, no, pues tú como sordo también te vamos a respetar, tú vas a jugar, vas a hacer algunas actividades. No quería, pero me insistieron, entonces me empecé a integrar y empecé a usar la comunicación escrita con ellos. Yo me daba a entender de manera escrita, y pues rápidamente también mi vocabulario en español pues se fue haciendo, con los libros, el contacto con oyentes, la necesidad, y pues ahora pues la verdad me gusta. En mi casa pues bueno, quiero mucho a mi familia y todo. Pues y de pronto también empiezo a los sordos, pues me gusta apoyarlos y motivarlos para que sigan como que cultivando esto de buscar la información, y que ellos sientan pues que pueden encontrar mucha información en los libros. Para mí es algo muy importante y es algo de mis pasatiempos preferidos. También he hecho varias actividades, estuve en karate, estuve en otras actividades. También en los discos visuales también son muy, muy buenos, porque también ahí te van poniendo el español y también sirven de mucha ayuda. Entonces sí. Entonces desde los 13 años en adelante pues yo pues trato de buscar siempre la información a través de los libros. Los niños sordos también, la información que digo, pues a mí me recuerdo mucho cuando yo era niño, entonces yo trato de darles y animarlos a que ellos también aprendan por su cuenta, que ellos aprendan la lengua de señas y que también aprendan cómo investigar, que ellos para el futuro, que eso les sirva, porque yo recuerdo cuando era niño era igual. Entonces a mí me hubiera gustado tener a alguien que me ayudara para que tuviera una mejor educación. Sí, antes yo también fui de los sordos que no podía comunicarme y por eso sufría. Y ahora pues yo creo que el español es algo que les permite desarrollar a los sordos. Yo creo que es importante señalar, o sea, que los padres no deben de pretender oralizar a los hijos cuando el hijo es sordo, ¿no? Porque lo meten a un sufrimiento, de acuerdo a lo que dices, ¿sí? Innecesario. Es más fácil como reconocerlos, que ellos son como cualquier otra persona, que lo único que es diferente es su lengua, ¿no? Me gustaría saber si sus papás o tus papás, ¿sí?, no te hicieron sentir alguna vez diferente, ¿no? Así como que no tenía la misma capacidad que los demás, ¿no? No, dicen no, ellos sí sabían, ellos me trataban que yo sí podía, que yo podía lograr articular, nada más me decían, fíjate bien, fíjate bien cómo es. E incluso pues ellos esperaban pues esa parte de, ellos platicaban y pues yo nunca pude adquirir
Todos los domingos se reunían en familia, se comunicaban y yo nunca me comunicaba, siempre estaba excluido. Es la única cosa que de la comunicación me excluyeran. Pero que me hicieran menos o me hicieran sentir menos, no. Solamente sabía que no me podía comunicar con ellos. Yo creo que esta parte es muy importante porque en tanto que la familia, y esto es como una invitación que él puede hacer a todas las familias, ¿no? De que no lo limiten, ¿no? Porque mira, lo mandaron a los Boy Scouts, o sea, el hecho de que él fuera sordo no quería decir que él no pudiera convivir con los demás niños, tenía que encontrar estrategias, ¿no? Era como de alguna manera confiar en su capacidad y en su potencial, ¿no? Creo que cuando hubo esta oportunidad de reconocer que la lengua de señas es su lengua natural, pues él se potencializó y tuvo mejores oportunidades de comunicación, ¿no? ¿Qué le recomendaría a los papás en ese sentido? Dice, pues yo a partir de lo que yo viví y bueno, pues sí que es importante los papás. Yo en el CAM lo hago mucho, yo siempre le hago sugerencias a los papás, pero de pronto me dicen que sí. Dice, pero a veces hay algunos papás que sí, ellos se esmeran y es lo importante reconocer la lengua natural de sus hijos y que también es importante acercarlos a los libros. Que les presten, yo les presto los libros para que se los lleven a casa y que allá se pongan a leer en la noche con sus papás. Es muy importante que los papás les lean historias, pero se las lean las lean y las interpreten en lengua de señas para que los niños se interesen por los libros, les gusten las historias. Porque a veces los papás piensan que no pueden mover las manos, que las tienen duras, que no tienen esa habilidad, pero no, en realidad es a veces por flojera, pero es importante que los papás empiecen a interpretarle a los hijos los libros, las historias, lo que hay para que los hijos tengan más conocimiento, pero que es importante porque de ahí les van a hacer el interés a los niños por el español, a ver qué dicen esos libros por ellos mismos. Fíjate que esto que menciona es bien interesante, que los papás traduzcan eso que se lee en los libros a la lengua de señas para motivar el interés por el español escrito, ¿sí? Sucede que aquí entrevisté a la doctora Leonor, y ella hizo su tesis en sordos, porque tiene un sobrino sordo, y decía, es muy interesante cómo cuando los papás se enteran que tienen un hijo sordo, dejan de hablarle, ¿sí? Como si automáticamente les hubieran cambiado el hijo. Aquí más bien sería no dejarle hablarle, sino hablarle, pero en la lengua natural del sordo, que es la lengua de señas, ¿no? O incluso hablarle de las dos maneras, en lo oral y con la lengua de señas, ¿no? Y sobre todo que nazca esa motivación de que la lengua de señas sea el vehículo para conocer el español. ¿Sí? ¿Qué le gustaría decir? O sea, el español yo creo que a él le abrió las puertas, ¿no? Porque aun cuando no sabía lengua de señas, pudo ser un medio de comunicación o es un medio para muchas otras personas, ¿no? Que no sabemos lengua de señas, ¿no? ¿Hay dificultades para que el sordo aprenda el español escrito? Sí, es difícil, dice, porque con los oyentes es una manera de comunicación natural a través del oído, entonces hacerlo en palabras es más fácil. Entonces, la comunicación a veces, uno empieza a relacionar con los oyentes, con los sordos empezamos a través de las imágenes, de lo visual, y después ya relacionamos esa imagen visual con la palabra, y una vez que relacionamos eso, ya la palabra la tenemos.
Ya la tenemos y ya nos significa algo esa palabra, pero iniciamos por las cuestiones visuales. Y es importante también explicar por qué los conectivos en el español, la, le, los, en, a, los, las palabras, por qué se van conectando unas con otras. Que eso es importante para que sepan que el español tiene una estructura. Dice, porque yo la verdad antes, pues yo escribía el español con muchas fallas, pero ahora los artículos, la idea, todos los dibujos a los niños también, igual yo le escribo algo a un niño sordo y que a ver, alguien sabe, y a veces dicen, a veces relaciona, ya cuando yo le pongo a la imagen el dibujo, ya el niño empieza a relacionar esa imagen con lo escrito. Y a veces otra vez les pongo solamente la palabra y ya la imagen se la quito. Entonces ellos empiezan a aprender y a apropiarse de esas palabras, pero primero es importante la imagen, lo visual para ellos. O sea, entonces para el trabajo de la enseñanza del español tiene que estar muy reforzado con la imagen, como se hace en los inicios con el niño oral, o sea, imagen-texto. Sí, exactamente. Ahora, esta es una pregunta como modelo lingüístico. ¿Hay resistencia en los niños sordos a aprender el español por las dificultades que implica o porque no hay suficiente motivación en el ambiente familiar para aprender? Dice, ¿por qué tienen miedo? Bueno, a veces dicen, piensan de que van a estar mal, tienen miedo al fracaso, como que, O sea, ya cuando a uno se les empieza a ayudar y les da ayudas visuales, contextuales y demás, pues bueno, ellos empiezan, entonces tanto la imagen como lo contextual en lengua de señas, pues le va a dar más comprensión a los niños. Dice, porque todo también, yo recuerdo que antes pues siempre es importante decirle, tú puedes. Y ellos a veces dicen, no puedo. No, entonces hay que ir quitando eso. Sí, dice, porque a veces a mí también, en la escuela, los maestros de pronto se me acercan, maestro, ¿qué quiere decir? Diga, ¿cómo se dice en lengua de señas tal palabra? Sí. Es comer, y así, igual con los alumnos. A veces también esa parte es importante con los alumnos, darles la seña, pero también la parte contextual, lo que es la lengua de señas. Y también los libros con ilustraciones es muy importante. Yo soy de la comisión de la biblioteca en la escuela y conmigo se acercan muchos de los alumnos y yo los motivo a acercarse. Cuando tienen una duda, buscamos las imágenes, buscamos lo que ellos quieren. Esa es una manera de alentarlos en la escuela. Yo creo que en ese sentido él fue privilegiado, o sea, tuvo la oportunidad de tener unos padres que nunca le negaron la posibilidad de acceder a la lectoescritura y todo lo contrario, ¿no? Le ofrecieron las herramientas y el material para decir tú puedes. Y esa parte de tú puedes sería una recomendación muy importante a los papás, ¿no? Que están sordos, pero entienden, comprenden, son inteligentes y que no les cierren esas posibilidades. Así es. Y con esta participación nos vamos a un breve descanso y regresamos con ustedes en un momento. Maestro José Gabriel Luján, Escuela Secundaria General Cerro de las Campanas. 60 alumnos. Fuera de su horario de trabajo, logró formar con sus alumnos grupos musicales. Ya está organizando conciertos a nivel estatal. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso.
¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. Listo. Vámonos ya. Maestra Lorena Meléndez. Jardín de Niños Profesora María Patiño, viuda de Olmedo. 40 alumnos por grupo. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Muy bien. Qué bueno, ¿qué aprendiste? Las fracciones. Sí. Voy a preparar mi clase para mañana. ¿Me ayudas? Sí. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. CENTE Morelos, alma, corazón y vida magisterial. Maestro Armando Rodríguez. Escuela Secundaria Técnica número 1, Campeche. 360 alumnos diarios. Fuera de su horario de trabajo, armó 2 equipos de fútbol con sus alumnos. Apoya y aconseja a padres de familia. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Ya estamos con ustedes de regreso en esta última sección. Esta sección la vamos a referir un poquito a... Se habla de que el sordo tiene una cultura, ¿no? ¿A qué se refieren cuando dicen que el sordo tiene una cultura, ¿no? Una cultura como diferente a los normoyentes? Con respecto a la cultura, sí, la cultura de los sordos, bueno, los sordos siempre buscan comunicarse con otros sordos,
Ajá, anteriormente yo estaba en los deportes, también, pero también habemos, por ejemplo, sordos que nos comunicamos y nos integramos también con grupos de oyentes. Uh-huh. Entonces dice, bueno, y también depende de cómo crezcan en las familias. Por ejemplo, yo sí he podido relacionarme bien con los sordos en deportes, y a veces, pues bueno, sí voy, pero también en mi caso particular, pues yo crecí con oyentes, en grupos de oyentes, y yo me siento muy cómodo con ellos. Por ejemplo, mi hijo es oyente, yo le he enseñado lengua de señas, y él ha aprendido, él no es sordo. A veces piensan que él es sordo, pero no, él me interpreta, me ha ayudado. Uh-huh. O sea, y yo veo que algunos otros sordos, pues es complicado de pronto encontrar que sus hijos les ayuden a interpretar, o les es difícil esta comunicación. Esta parte es muy importante, mira, el escuchar que tienes hijos, porque cuando a los padres les dan la noticia de que tienen un hijo sordo, lo ven como una tragedia, ¿no? Como si todo su futuro se fuera afectado y este niño estuviera casi como con una discapacidad que le impidiera tener una vida normal, independiente, ser feliz, ¿no? Entonces, el que él muestre que él tiene una vida como cualquier otra persona, que tiene una familia, que tiene hijos, que ha educado a sus hijos, incluso mencionabas que uno de ellos ya está en la universidad, pues es un mensaje muy bonito para todos los que nos ven, para que nos vean que el estar con sordos, trabajar con sordos, ¿sí? Y que se le dé la oportunidad de la educación al sordo, pues es abrirle la puerta precisamente para esa vida normal, ¿no? Pues, uh-huh, sí. Y me gustaría que ampliaras un poquito al respecto. Sí, al principio con mi hijo yo sentía un poco difícil, pero de pronto le decía, no, a ver, vamos a la escuela, debes de ir. Porque yo siempre, ¿no? Como papá, igual a mí me es importante la escuela, igual para los niños sordos es importante acudir a la escuela para un buen desarrollo y un buen futuro. O sea, a mí cuando yo encuentro voy a la escuela, pues yo me comunico a través de mis hijos, yo voy, firmo, hago cualquier cosa, a través me comunico con los maestros a través del español, y así he crecido. Y han estado igual, ese es el ejemplo que yo les pongo también a los papás de los alumnos para motivarlos, que ellos también pueden. Dice, entonces, pues los hijos de pronto pues ayudan en algunas situaciones como intérpretes, pero en realidad pues yo soy independiente, trabajo, les he dado de comer a mis hijos, les ayudo en la escuela. No, dice, entonces él ya es adulto, ya son responsables, y también he hecho hijos independientes. Yo siempre les he ayudado, les he motivado, y para que ellos también crezcan y tengan estudios de universidad, igual. Sí, igual yo cuando yo decía, yo era pequeña, también eso me inculcaron mis padres, pues yo también igual, que ellos siguieran sus estudios. Algunos papás piensan que no, que es muy difícil apoyar a los hijos en sus estudios porque son sordos, pero no. A veces parece que van a la escuela y ahí los dejan, como que ellos se quitan de esa responsabilidad. Pero no. Es importante, dice, o a veces los mismos alumnos dicen, los papás, que sus papás no les ponen atención. Entonces yo les doy algunas sugerencias, por favor, respeta, mira que es tu hijo, tienes que ponerle atención, valor, no lo debes de dejar o de desatender. Entonces, pues yo veo que muy pocos papás son los interesados en apoyar a sus hijos. Aunque eso no es privativo de los papás de hijos sordos, sino es en general, ¿no? Pero es muy motivante esta parte de Dios, de que él sea no solamente un docente en una escuela de sordos, ¿no? Y surgirían dudas aquí que el público quisiera saber, por ejemplo, la mamá de sus hijos, su esposa, ¿es oyente o es sorda? Dice sorda, era sorda.
A mis hijos son 5 y nacieron oyentes. Entonces algunos preguntarían esta parte, o sea, genera, ya lo dijo él de alguna forma, ¿no? Ya lo dijiste, o sea, no hay dificultades, es estar al pendiente de los hijos, es educarlos, inculcarles hábitos, ¿no? Valores, y la educación de los padres sordos con respecto a los hijos que son normoyentes, pues en realidad es lo único que varía es la forma en que se comunican con ellos, pero ¿qué tendría que ser al respecto? Los padres podrían preguntar, ¿no? Otros, oye, ¿cómo pueden educar a hijos o cómo aprenden a hablar? Incluso son como muchas preguntas. ¿Cómo aprenden a hablar esos hijos cuando los papás no hablan, por ejemplo? Dice, no, yo le enseñé a mi hijo desde pequeño, desde muy pequeño, poco a poquito, acostumbrarse, usaba tanto las palabras como sus manos para decir papá, es como igual las palabras empiezan por balbucear, igual las señas empiezan por hacer algunos señalamientos hasta que poco a poco va incorporando la seña, y la seña a veces la van haciendo de manera diferente hasta que la van corrigiendo ellos, y así van aprendiendo. Es como nosotros nos comunicamos, y es una manera que crecen y se acostumbran tanto a hablar como a hacer señas. Para ellas es una formación, pues ahora sí que bilingüe, porque están en contacto con ambas lenguas. Ajá. Y saben, papá, mamá, sordos, abren señas. Ya cuando están en otros, pues ellos hablan, o a veces también en matemáticas, a veces pues yo tengo conocimientos básicos de matemáticas, y pues yo también pongo, y ya me dicen, bueno, se sorprenden mis propios hijos, pero ¿por qué tú sabes esto? Sí, entonces le dicen, no, pues es que yo desde antes pues yo investigaba las matemáticas, y también yo apoyaba mucho a mis hijos en matemáticas ya primaria, secundaria, pero porque él tenía ya conocimientos de ello. Yo creo que estamos hablando de un sordo que no es común, o sea, porque normalmente tenemos una idea de que el sordo tiene muy pocos conocimientos, ¿no? Y sobre todo que son pocos a veces, o es una falsa creencia de los que acceden al español escrito. Sí, exactamente, dice, porque yo crecí con los libros, crecí con el grupo de Boy Scout, mi familia, o sea, todo fue de esa manera, pues que son mis herramientas básicas. Y los valores son muy importantes, educar y corregir a los hijos en ese sentido, inculcarles valores. Y aquí yo creo que lo importante es recalcar que tus padres te dieron, pues siempre estuvieron ahí el pendiente de que accedieras a los conocimientos, a decir, o sea, eres sordo, pero eso no implica que no vas a poder aprender a leer, o sea, tú debes de aprender a leer, y aquí están los libros, ¿no? Y esfuérzate, investiga y revisa y checa, porque además fue una herramienta, yo creo que muy importante, que te permitió comunicarte y vincularte a los normoyentes, ¿no? Y cuando no se tiene esta herramienta y solamente se tiene la lengua de señas, pues eso sí es una dificultad, ¿no? No es es una limitante, porque no nos podemos comunicar. Ahorita yo no sé la lengua de señas, pero si tuviéramos que comunicarnos forzosamente de otra manera que no fuera, pues el español escrito es otra herramienta, ¿no? Y en este sentido es muy importante, y fue muy bueno invitarte a este programa para que los padres vean, o sea, tienen la lengua de señas para comunicarse con los miembros de su propia comunidad, donde puede haber más fluidez, más flexibilidad, incluso más cercanía afectiva y social, porque comparten la misma lengua, pero también se pueden comunicar con el resto de las personas, o sea, no quedan excluidos ni de un ambiente ni de otro, sino todo lo contrario. El tener estas herramientas les permite tener mayores posibilidades de inclusión y de convivir con todos, ¿no? Sean normoyentes o sean sordos. Sí. Y creo que esas son... Sí, dice, con ambos grupos, tanto de sordos como de oyentes, pues sí se puede comunicar.
Y no deja de sorprender, porque ahorita que él mencionaba en esa relación con sus hijos, decía, es que ellos decían, ¿cómo sabes esto? No, pues lo sé porque tuve la posibilidad de estudiar. Entonces, es romper esta formación, y este ejemplo tuyo es romper con todos esos mitos que traemos, ¿no? De que pareciera que el que no oye, pues ya automáticamente va a estar limitado también en diferentes aspectos de su vida, pero uno en los que pensamos comúnmente es el que van a estar limitados en esa cuestión del desarrollo cognitivo, y él es una muestra de que no es así, ¿no? Creo que es importante que él mencione esta parte, no sé, en estos últimos 3 minutos que nos quedan, qué recomendaciones quiere decir, qué él quiere decir desde su lugar, ¿no? O si a lo mejor, fíjate que incluso estoy cayendo en un error de remarcar la cuestión de su característica de ser sordo, cuando eso a lo mejor no tendría ni que estar presente, pero a mí me gustaría que él me dijera, ¿sabes qué? Mejor quítame la etiqueta y hablemos así, como si eso no importara, solamente como si habláramos un idioma diferente. Uh-huh. Sí, eso es muy importante, como darles a los sordos esa seguridad de decirles que sí pueden lograr lo que ellos quieren. Igual, dice, también hay algunas personas, que como en toda, hay sordos diversos, en la diversidad, en la cultura, igual que en los oyentes, hay quienes a veces les faltan valores, hay personas muy educadas. Lo mismo pasa en la comunidad de los sordos, a veces también hay ciertas conductas o ciertos que no son muy apropiadas, pero es importante pues ir corrigiendo, irles enseñando, irles modelando, y bueno, a veces sí también se caen en eso de criticar unos a otros, pero bueno, a veces es importante como inculcar que eso no es lo realmente importante, que es importante usar el español a buen beneficio, porque también de pronto usan el español para usos inadecuados, como de burlarse del compañero y demás, pero es cuestión de irlos corrigiendo, porque ahorita como jóvenes, pero como siempre verlos proyectados hacia el futuro, ¿qué piensas hacer de grande? Y pues es necesario que un sordo crezca teniendo una expectativa buena de sí mismo, como diciendo, no, tú, ustedes dos pueden solucionar algunos de los problemas, tú eres sordo y entonces tú no eres igual que todos los sordos, o repetir los mismos modelos o los mismos esquemas, tú eres diferente. Tú eres un sordo bueno, un sordo, hay diferentes, pero es importante como hacerlos conscientes de eso, que aparte de que son sordos diferentes, y no permitir que se discriminen, ¿no? Bueno, pues agradezco la invitación, sí, que haya aceptado nuestra invitación, José Manuel. Yo creo que es un modelo, no solamente es un modelo lingüístico, sino es un modelo a seguir por toda la comunidad sorda, ¿no? Y es un modelo a seguir también como persona, como ser humano, como padre de familia. Creo que lo que ha mostrado es que atrás de cualquier diferencia, lo que debe de haber son principios y valores, y una visión positiva del ser humano, de decirle, tú puedes crear una visión de futuro, trabajar para el logro de esa visión y salir adelante, ¿no? Siempre es muy importante estar fortaleciendo a nuestros niños esas oportunidades y potencializar esas capacidades que puede tener. De verdad creo que este programa fue muy enriquecedor. Le agradezco a José Manuel, ¿sí?, haber aceptado la invitación. Le agradezco muchísimo en este caso a Ana Lilia haber estado como intérprete. Agradezco aquí a ustedes su presencia, a el que nos estén
compartiendo con nosotros estas conversaciones y la oportunidad que nos da la Normal Superior Benito Juárez de hacer este programa. A su directora, la maestra Rocío Arias, a nuestra jefa de departamento, Hermina Lora Navarra, que sin duda ella está pues siempre tratando de fortalecer por todos los caminos posibles el que tengamos una educación, y no solo una educación, que tengamos y lleguemos a tener una cultura inclusiva, ¿sí? Les agradece su servidora Dora Luz Salgado haber estado con nosotros en este programa, y muchas gracias también a nuestro productor. Nos vemos la próxima semana.